Bueno, buenos días, estamos en el mercadillo Antigüedades Hondarribia. Vamos a hacer la última pasada del mercadillo, ¿vale? A echar un vistazo a todo lo que tenemos. Vale, vamos aquí. Empezaríamos con monedas, tenemos bastantes monedas antiguas, un poco de bisutería. Vale, vamos a ver por aquí. Aquí también tenemos bastantes juguetes. Vale, podéis encontrar juguetes. Podéis encontrar artículos antiguos también. Tenéis bastantes coches antiguos. Y luego que también teníamos aquí una variedad de cosas, ¿vale? Como os digo, estamos en el mercadillo Antigüedades Hondarribia. Tenéis que seguir la página del Reciclador del Norte y A Vista de, que es nuestra página secundaria donde subimos cosas no relacionadas con los mercadillos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí, como podéis ver, tenéis artículos bastante variados. Mira lo que hemos encontrado por aquí. Para que veáis, esto es una máquina antigua, la verdad que bastante antigua. Como podéis ver, está llena de cal ya. Es algo típico las máquinas antiguas en los estos que tengan cal por el tema de las pilas. Pero esta es bastante difícil de encontrar, la verdad. Es una máquina típica de Tetris, de las que vendían antiguas cuando solo había un juego las máquinas. Y la verdad que está en bastante buen estado. Quitando esto, está bastante bien. Así que para los coleccionistas de juguetes, que sepáis que podéis encontrar juguetes también de colección. Vamos a seguir con estas cositas que tenemos por aquí. Aquí tenemos una piedra de sal. ¿Vale? Tenéis bastantes cosas. Una funda de móvil, qué rara. Aunque nada, vamos a seguir enseñando cosas. Aquí tenéis bastantes juguetes, ¿vale? Podéis encontrar bastante variedad de juguetes de bastantes clases diferentes. Para todo el que coleccione juguetes, aquí tenéis bastantes juguetes, ¿vale? Luego seguimos por aquí. Podéis encontrar bastantes antigüedades, bisutería. Tenéis bastantes cosas diferentes. Vamos a ir viendo por aquí. Aquí tenéis bisutería variada. Que cuando estas cosas, no te digo porque tú tienes algo, tienes la perla. Tenéis bastante bisutería variada. Aquí tenéis artículos un poco más de antigüedad. Y bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos la bisutería que antes os hemos mostrado, que tenéis colgantes desde 3 euros, 2 por 5 euros. Y tenéis bastante variedad de colgantes, bisutería, plata. Así que para los que queréis comprar algo de bisutería, los que no estéis buscando nada en concreto antigüedades, que tenéis también bastantes puestos diferentes de cosas. Aquí también podéis encontrar plata. No sé si se funciona, ¿no? Plata o cosas antiguas. Esta te funciona, una marca de Suiza. La verdad que tenéis bastantes cositas diferentes. Bueno, aquí tenéis también libros a 1 euro. Se venden bastantes libros a 1 euro. Y aquí podéis ver también libros a 1 euro. Este es el hombre que lleva 35 años vendiendo libros en mercadillos a 1 euro. Todos los libros que vende a 1 euro. Y ya vende, ya venderá 100, 150 libros al día, ya vende. Así que el tema de los libros está bastante perseguido. Aquí tenéis también bisutería, bastante bisutería diferente. Mira, qué curioso. Un encendedor, un mechero encendedor de un Nokia 3310 de los antiguos. Muy curioso. Es un mechero. Ya he visto, sí, que es un mechero, sí, de los Nokia, sí, sí, les estaba enseñando, sí. Bueno, tenéis bastantes artículos variados. Y aquí seguiremos enseñando. Tenéis cajitas de madera. Como os he dicho, tenéis mucho artículo variado, ¿vale? Diferentes artículos. Aquí tenéis una navaja de la Legión. Una navaja antigua de la Legión. Para el que también busque artículos militares, que sepáis que también podéis encontrar artículos militares, trenes de época, trenes antiguos de metal, también podéis encontrar. Para los que estéis buscando algún tipo de tren. Buenos días. Podéis encontrar carteles.
Este cartel ya lo hemos mostrado antes, la verdad que es bastante bonito. Aquí tenéis también vajilla antigua, ¿vale? Y aquí más bisutería. Como os venía diciendo, tenéis unos 50 puestos, ¿vale? Donde podéis encontrar gran variedad de artículos. Aquí también tenéis más artículos. Tendremos unos 50 puestos repartidos a lo largo de todo el puerto y podéis encontrar gran variedad de artículos. Primer y segundo domingo de cada mes, Puerto Deportivo Hondarribia, en horario de 8 a 3 del mediodía. Tenéis bastantes cositas. Aquí tenéis stickers para la gente que coleccione pegatinas, stickers. Y aquí más cositas, ¿vale? Tenéis billetes, monedas, para la gente que coleccione billetes o monedas. También podéis encontrar gran variedad de monedas y billetes. Y luego tenéis también bastante variedad de vinilos antiguos, que como he venido diciendo en otros vídeos, la gente que vende vinilos entiende bastante de música, así que si venís buscando algún vinilo en especial, pues también podéis encontrar. Tenéis CDs, también CDs antiguos, este a 7 euros, vale, pues habrá diferentes precios, aquí 7, 5, pues depende un poco cada disco, tendréis un precio u otro. Digo, según cómo vaya el día, pues... Vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí, aquí la pianola que hemos enseñado antes, que están tocándola ahora mismo. Así que como podéis ver, funciona perfectamente. A ver qué tal tocan. Aquí están tocando. Bueno, vamos a seguir un poquito. Aquí también tenéis más artículos de antigüedad. Y aquí también tenéis un poquito de todo. Bueno, como os decía, estamos en el puerto deportivo de Hondarribia. Tenéis que seguir la página del Reciclador del Norte y Avista D, ¿vale? Para todos los nuevos suscriptores del canal, que sepáis que subimos vídeos de antigüedades y en el canal de Avista D subimos cosas variadas, ¿vale? Aquí tenéis bastantes artículos de juguetes, para la gente que coleccionéis juguetes, ¿vale? Tenéis juguetes antiguos. Me parece que esta Express va a caer, así que para los que estéis buscando algún juguete antiguo, aquí lo podéis encontrar. Bueno, y nos despedimos con esta furgoneta Renault Express desde el mercado Antigüedades de Hondarribia. Seguir la página del canal del Reciclador del Norte y nos vemos en el siguiente vídeo. Aupa.